¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Aprovecharon baño, mate, etcétera? Mate, mate. Sí, Mate. profe. Bueno. Yo también aproveché para cambiar el agua. Bueno. La idea es pasar a ver qué pasa con las proteínas, qué pasa con los hidratos de carbono y qué pasa con esos dos y el agua. Y después vamos a ver qué pasa con las grasas, con los lípidos y qué pasa con todo junto, entremezclado en los distintos tipos de alimentos. Seguramente hoy lleguemos con suerte a terminar proteínas y todo lo que tiene que ver con hidratos de carbono, y no sé si llegaremos a ver el caso de dulce de leche o no, pero la próxima clase, si no llega hasta donde lleguemos hoy, está previsto entre hoy y la próxima clase terminar con esto y ver todo lo que es deterioro de alimentos. Ahora sí, con la mayor parte de las reacciones y las estrategias que nosotros podemos utilizar para evitar o minimizar el deterioro. Para eso les pido que esta encuesta que vamos a hacer, la vamos a hacer al finalizar este tema, como un gran tema. Lo que les pido es, por favor, todos los que no se anotaron en el Classroom, tienen el link en autogestión. A quienes no se anotaron no van a poder acceder a clase, no van a tener disponible el material, no van a tener disponible el libro de consulta y tampoco les va a llegar ni la encuesta ni los parciales. Entonces, porfa, en la medida que vayan pudiendo, traten de completar los datos simples que les pide para poder agendarse a la clase y que que me coincida la cantidad de asistentes con la cantidad de gente empadronada y la lista que hay en autogestión, que las tres son distintas. Amén de eso, para la semana que viene yo no los vea todo conectado, les voy a mandar un correo particular desde a su correo de Gmail que me mandaron, con la finalidad de que hagan la adhesión a Classroom, porque si no, no puedo compartir la mayoría de las actividades con ustedes. Si algún compañero que ustedes conocen no está hoy presente en la clase, por favor coméntenle para que entre hoy y la semana y la clase que viene se pueda sumar, porque si no, no le van a estar llegando todas las comunicaciones que vamos a estar enviando por ahí. Oficialmente, lo que tiene que quedar registrado en la facultad va a ir por autogestión, sí o sí. Pero todo lo demás, que es más informal, que tiene que ver con el manejo interno de la cátedra, va a ir a través de mensajes ida y vuelta por Classroom. Entonces necesito que estén ahí agendados como alumnos. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. Dijo recién de semana que viene, la semana que viene, que es Viernes Santo, ¿hay clases normales? ¿Vos querés estar? No, yo pregunto para saber, porque me voy de viaje, tengo que saber si me llevo la compu. No. Fíjate, no me di cuenta que la semana que viene era Viernes Santo, pero fíjate que está puesto en el plan de tareas incluso que es feriado. Ah, listo, gracias, profe. Quédate tranquilo. A ver, quiero mostrarles algo. Bueno, fíjense cómo, a ver, les voy a mostrar. A ver, acá. Bueno, fíjense que ahora ya tengo de los 81, 76 alumnos inscritos en el Classroom de la clase. Me está faltando un par de alumnos
coméntense entre ustedes quién es el que está faltando, así yo ya puedo empezar a compartir cosas a través de esta plataforma con ustedes. Se ve que la mayoría que faltaba se sumó en el curso del día. Bueno. Vamos con esta. Chicos, hasta acá, la velocidad con la que venimos hablando es suficiente como para darle ritmo, pero poder ir evacuándole las dudas y que el tema se entienda. Bueno, cualquier cosa, por favor. La verdad que entre la barra de herramientas, la cámara, el chat y todo eso se me arma demasiado lío, entonces prefiero que me interrumpan por voz, activen el micrófono y me digan algo, que no me escriban, porque me acabo de dar cuenta que hay varios chats que han estado escribiendo y bueno, pasaron de largo, porque estoy más atento a la filmina que al chat. Entonces, interrumpan por favor sin ningún problema y me van parando en la medida que ustedes crean que hace falta. ¿Se ve bien ahí la filmina? Sí, profe. Bueno, voy a apagar esto y sacar esto de acá, así es más fácil. Ok, bueno, deterioro de proteínas y glúcidos. Antes de ver el deterioro, vamos a ver algo de la estructura de las proteínas y de los hidratos de carbono. Como ustedes recordarán de la parte química, y si no lo recuerdan, les pido por favor, les voy a poner ahora el Fenema en el Classroom para que ya lo puedan bajar y tenerlo disponible. Repasen esto que es importante, porque esto permite explicar las reacciones y las interacciones que después voy a transformar en tecnología para poder fabricar un determinado alimento. Las proteínas tienen estructuras muy particulares. La proteína esencialmente es un polímero de una unidad fundamental que se llama aminoácido. Ese aminoácido, como lo dice el nombre, tiene un grupo amino y un grupo ácido. Este aminoácido, en general, en la naturaleza hay unos pocos, 20 y pico aminoácidos, y todas las combinaciones que eso me permite generar, convierte las proteínas en tejidos muy disímiles entre sí. Por ejemplo, dependiendo de la secuencia de interacción de estos aminoácidos, yo puedo tener una proteína como el tejido óseo, puedo tener una proteína como el músculo, o puedo tener la textura de cualquiera de los órganos. Y todos están constituidos por proteínas. Ahora, ¿qué diferencia una proteína de otra que la hace tan distinta físicamente? Bueno, por supuesto que las estructuras que tiene esa proteína, pero toda estructura proteica parte de algo imprescindible, la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que están encadenadas. Y en la síntesis del ADN, que habrán visto alguna vez, aunque sea en el secundario, en química biológica, cuando el organismo va sintetizando a través del mecanismo de la formación del ADN, va definiendo cuál es la secuencia de aminoácidos que va utilizando. Estos aminoácidos tienen una característica. Nuestro organismo sintetiza muchos de los elementos que nosotros necesitamos para vivir, pero muchos de ellos no los puede sintetizar. Por ejemplo, los aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales. Son estos 20 y pico aminoácidos que el organismo no los fabrica y por lo tanto los tiene que ingerir desde los alimentos, o los tiene que conseguir desde los alimentos. Por ende, para nosotros es de vital importancia ingerir proteínas de alta calidad biológica. ¿Qué significa alta calidad biológica? No necesariamente, y por afinidad del reino al que pertenecemos, las proteínas
de mayor poder biológico, de alto poder biológico, son las proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque tienen los aminoácidos secuenciados de manera distinta, pero tiene todos los aminoácidos que nosotros necesitamos y que nosotros utilizamos en nuestro propio cuerpo. Pero también esos aminoácidos están presentes en muchísimas otras proteínas, incluso del reino vegetal. Entonces, combinando muchas veces vegetales, semillas o otros alimentos, yo puedo conseguir el pool de aminoácidos, y esa es la base de la teoría de los veganos y demás, que yo puedo conseguir, puedo tener distintas estrategias para suplementar lo que una dieta animal me daría en materia de materias primas para que mi organismo reponga tejido, cumpla las funciones biológicas y demás, a través de una combinación de otras cosas. Entonces, la secuencia de aminoácidos es para nosotros la parte más importante de las proteínas, porque va a condicionar todo lo que viene después. De hecho, cuando nosotros comemos proteínas, las masticamos, rompemos un poco esa estructura, pasa al estómago, ahí hay una licuadora química que desarma la proteína, la desnaturaliza, la precipita, la coagula, etc. Y pasa al intestino, donde tenemos un montón de enzimas y bacterias que van cortando, son proteasas que van rompiendo todas las estructuras que vamos a ver hasta que llegan a separar la unidad fundamental, que es el aminoácido. Y ese aminoácido va por sangre y es el que se reutiliza en la síntesis del ADN de cada una de las células a la cual ese aminoácido llega. Es como comerse una pared. En el trayecto del tracto gastrointestinal, desarmarla la pared y llegar a tener el ladrillo, y con ese ladrillo reconstruir la pared que a mí me hace falta. Bueno, eso es más o menos la estructura proteica. La estructura proteica se caracteriza por tener en esta unión aminoácidos, que acá vean que tienen un R. Este R son unas 20 y pico combinaciones de grupos que pueden tener azufre, pueden tener un montón de elementos o de grupos cargados, incluso grupos con anillos aromáticos, que permiten tener propiedades funcionales distintas. Entonces, la proteína tiene un enlace importante, que es el enlace peptídico. Este enlace es un enlace muy fuerte y muy difícil de destruir, a excepción de que esto lo haga una enzima que tiene la capacidad de, a baja temperatura, a la temperatura corporal de 37 grados, poder romper este tipo de enlace y liberar los aminoácidos. Una vez que yo tengo la estructura primaria constituida, se genera lo que se llama la estructura secundaria. La secuencia de aminoácidos, y sobre todo por los grupos estos sustitutivos que tiene, no pueden acomodarse de manera lineal en el espacio, porque son grupos voluminosos y que por una cuestión de impedimento estéreo y de atracción y repulsión de cargas, empiezan a tomar distintas formas. Y tenemos dos formas básicas, o la forma helicoidal o la forma de zigzag. Esta es la manera en que la secuencia de aminoácidos se acomoda en el espacio para minimizar el impedimento estéreo y poder vincularse entre sí. Entonces, la estructura secundaria es la forma en que en el espacio se acomoda la estructura primaria, que empieza a favorecer la interacción de componentes dentro de la misma estructura. Por ejemplo, acá fíjense, acá hay un enlace puente hidrógeno entre un grupo amino y un grupo ácido en un pliegue que tiene esta estructura primaria. Lo mismo pasa en la estructura primaria cuando se une con otras estructuras primarias que está dispuesto de manera en zigzag. Esto, ¿de qué depende que adopte una u otra forma? Del grupo R que de turno esté sustituyendo. Acá van a ver todos los posibles grupos que podemos encontrar en proteínas. Fíjense que tenemos anillos bencénicos, tenemos grupos con puentes disulfuros, tenemos cadenas carbonadas lineales. Entonces, son muchas las posibilidades
que los 20 y pico aminoácidos que existen en la naturaleza me dan, y depende de la combinación o cómo yo los combine, estos en el espacio se tendrán que plegar de alguna manera para favorecer la interacción entre sí o entre grupos de una proteína y otra molécula proteica. Entonces, eso va generando el pliegue, la estructura primaria, la estructura secundaria, y finalmente termina condicionando la estructura terciaria. Y muchas veces esas estructuras permiten incluso generar estructuras cuaternarias. Las estructuras terciarias son las estructuras que le dan en general la característica biológica que tiene la proteína. Y están caracterizadas por la manera en que los grupos sustituyentes interaccionan entre sí. Y fíjense que acá sale una propiedad importante de la proteína de la lectura de esta filmina, que fíjense que yo tengo interacciones iónicas, tengo interacciones con el agua del tipo, acá está el mouse, del tipo puente hidrógeno. Tengo, ¿qué tipo de enlace es este? Profe, no se ve qué No es se lo ve que está apuntando. Acá, el tipo 3, los dos anillos bencénicos estos. Ah, ahí está. Yo acá Sería tengo una algo, interacción claramente iónica. Acá tengo una interacción por puente hidrógeno. Acá, ¿qué tipo de enlace será este? Hidrófobas. Bien. Fíjense que tengo enlaces iónicos y enlaces no iónicos. Entonces, a la proteína en el espacio se le genera un problema. ¿Por qué? Porque tengo grupos sustitutivos que son hidrófobos y grupos sustitutivos que son hidrófilos. Entonces, dependiendo en el medio en el que la proteína esté, va a tener una forma de plegarse. Por ejemplo, si esta proteína es la proteína de la leche, que está en un medio evidentemente acuoso, ¿qué grupos estarán expuestos hacia el medio acuoso? los hidrófilos. Claro, entonces dentro de la hélice estarán, en vez de estar expuestos hacia afuera como están acá, los grupos hidrófobos van a estar expuestos o replegados hacia adentro. Entonces las proteínas adquieren una conformación en el espacio acorde al medio en el que están. Si yo tengo grupos predominantemente hidrófilos, los hidrófilos estarán hacia afuera con un medio acuoso y los hidrófobos predominantemente hacia adentro. Al inverso, si tengo el caso al revés. Entonces, las proteínas tienen la posibilidad de establecer muchos tipos de interacciones y, por supuesto, todos los grupos hidrófilos o iónicos que estén expuestos hacia el lado de afuera y ese afuera esté siendo constituido principalmente por agua, establecerán enlaces de qué tipo. Bueno, Puente hidrógeno. Por lo tanto, todos esos enlaces del tipo puente hidrógeno, miren una lámpara que tengan a la vista en el techo del lugar donde estén. Cada enlace puente hidrógeno es lo mismo que el techo hacia la lámpara. Es el cable que la sostiene suspendida en el techo. Por lo tanto, mientras una proteína más cargada esté eléctricamente y más enlaces puente hidrógeno puede establecer, más susceptible a estar en suspensión coloidal será. ¿Por qué? Porque en vez de tener un cable que la sostenga con el techo, tiene muchos cablecitos conectados de todos lados que la mantiene ahí suspendida flotando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las proteínas tienen la característica de interaccionar simultáneamente con el agua como con las grasas, dependiendo qué grupos tengan expuestos y dependiendo del medio en el cual esté la proteína en estado nativo. Nativo significa replegada acorde a la secuencia de aminoácidos que trajo y cumpliendo su función biológica. Distinto es que cuando la proteína yo la someta a variaciones de pH, a variaciones de temperatura, a variaciones de esfuerzos de corte, etcétera, que yo la voy a desnaturalizar
y ya voy a cambiar la conformación esta y la historia va a ser bastante distinta. Entonces, estructuras terciarias pueden agruparse entre sí y dar o no estructuras cuaternarias, dependiendo el tipo de proteína. Entonces, las proteínas globulares, principalmente las que nosotros tenemos en la sangre y demás, son proteínas que generalmente son de este tipo. La estructura cuaternaria puede o no estar en la proteína, dependiendo la proteína que sea, pero la estructura primaria y secundaria son las estructuras características que si yo llego hasta ese punto a romperla, es irreversible la función biológica que esa proteína tenía en su momento, es decir, yo a la Disculpe, leche, profe. Disculpe, profe, se me cortó. ¿Puede volver a repetir? Dos ¿desde segundos. dónde? De estructura primaria y secundaria cuando se rompen. La estructura primaria y secundaria cuando Gracias. se rompe, no hay problema. La estructura primaria y secundaria cuando se rompe, la proteína pierde su función biológica. O sea, ya no sirve más para la función que tenía y para la que fue creada en la naturaleza. Y pasa a ser otra cosa. Ahora, la ruptura de la estructura cuaternaria principalmente, y en algunos casos, dependiendo de la estructura terciaria, puede ser reversible. Entonces, por ejemplo, la clara de huevo claramente es un antimicrobiano que protege a la yema del huevo, que es donde está el embrión, de todos los agentes que entran al huevo a través de los poros de la cáscara. Un huevo puede tener hasta 14.000 poros por los cuales el pollito bebé dentro del huevo va a respirar en algún momento. Ahora, hasta que el pollito se desarrolle, necesita que por esos poros, junto con el aire, no le entren bacterias que lo maten. Para evitar que las bacterias lo maten, tiene un sistema de defensas a través de una proteína que se llaman las albúminas y las globulinas. Las albúminas, que es principalmente la clara de huevo, ¿sí? Son las proteínas que están asociadas al sistema inmunológico, tanto de nosotros como de todos los animales del reino animal. Por eso cuando vos estás bajo en defensa, te ponen una gama globulina. Entonces la albúmina en el huevo tiene la función biológica de destruir todas las bacterias que van ingresando y que podrían llegar a la clara y impedir el desarrollo del embrión. Ahora, si yo lo caliento ese huevo y transformo la clara en una yema sólida, esa yema va a impedir que las bacterias lleguen a la clara. Tiene la misma función biológica para la cual fue creada en el huevo. No, porque la alteraste. La alteré. Entonces, ahí es un cambio irreversible. ¿Por qué? Porque ya hice un efecto, generé un efecto con un tratamiento, en este caso fue térmico, que hace irreversible la función biológica original. En la mayoría de los alimentos, tenemos la gran suerte, que nosotros no necesitamos la función biológica original. Y es más, por ejemplo, la clara de huevo es mucho más digestible o digerible para nosotros, desnaturalizada, transformada en esa masa sólida, que en la masa líquida original en la cual está. Porque de hecho nuestro sistema enzimático puede romper mucho más fácil y llegar a la secuencia de aminoácidos en estado sólido que en estado líquido. ¿Por qué? Porque al desnaturalizar a la proteína, yo lo que hice es romper estos enlaces y abrirla, linearizarla de alguna manera decirlo, transformarla en algo así, más lineal. Entonces las enzimas nuestras, que necesitan llegar a estos aminoácidos, se les hace mucho más fácil cortar rápidamente y separar los aminoácidos en algo que ya está desnaturalizado que en algo que está en su conformación nativa formando enlaces entre sí. Tiene que romper mucho más enlaces acá para llegar a liberar un aminoácido específico que el que ya tendría que romper si el calor lo ayuda rompiéndolos antes. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces muchos de los
las proteínas que nosotros necesitamos, la harina transformada en pan, la carne transformada en carne cocida, el huevo transformado de algo líquido a algo sólido, muchas de las proteínas que nosotros consumimos con los procesamientos que hacemos, lo que hacemos es favorecer su desnaturalización, y cada vez que hablamos de desnaturalización estamos hablando de pérdida de propiedad biológica, que en alimento no me interesa, pero sí me interesa que hay ruptura de las estructuras terciarias, cuaternarias y eventualmente algunas secundarias, dependiendo de la intensidad, que hace que esta proteína se desanude, se extienda, y esto altere la interacción que tiene con el medio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo desnaturalizo una proteína? Generalmente, baja la solubilidad de la proteína. ¿Por qué baja la solubilidad de la proteína? Porque si yo dije que la proteína, como se acomodó en el espacio, metió todos los grupos hidrófobos adentro y expuso afuera todos los hidrofílicos porque está en un medio acuoso, cuando se desoville, va a exponer grupos hidrófobos que ocupan mucho lugar en el espacio, entonces va a tener otra conformación y la proteína se va a tener que acomodar de otra manera. A ver, yo creo que tenía una figura acá. Acá está. Fíjense, una proteína en estado nativo, una proteína que comienza el proceso de desnaturalización y ruptura de las cadenas que la tienen replegada, y una proteína que está totalmente desnaturalizada. Estos puntitos negros son los grupos hidrófobos en un medio hidrofílico. Agua, alcohol, lo que sea. ¿Sí? Porque el alcohol desnaturaliza la proteína. Porque, fíjense, lo que hace es hacer este efecto. Deshidrata, ¿sí? Y desnaturaliza, o sea, rompe las cadenas, haciéndole perder la función biológica a la membrana celular de cualquier microorganismo, por ende, lo termina matando. Ahora, ¿qué pasa en este proceso? Fíjense, todos los grupos hidrofóbicos están replegados hacia adentro. Cuando empieza la desnaturalización, los grupos hidrofílicos se orientan hacia el medio acuoso y los grupos hidrofóbicos hacia el aire, que es donde pueden estar sin impedimento estéreo para poder mantenerse unidos. Y por una cuestión de repulsión con el medio acuoso, empiezan a desovillarse, por así decirlo, y a quedar expuestos hacia una fase no acuosa, que puede ser el aire o puede ser una fase grasosa. Y acá fíjense que ya está manifiestamente linearizada la proteína, con todos los grupos hidrofílicos orientados a donde corresponde, y los hidrofóbicos hacia el medio, en donde pueden ser más solubles, o por lo menos no tienen reacciones de repulsión que harían que esta proteína se tenga que volver a envolver de otra manera. ¿Se entiende esa parte, no? Sí, profe. Una consulta. Sí. Por el tema de lo que estábamos hablando de la proteína del huevo, sé que hay muchos que, por ejemplo, consumen el huevo crudo, supuestamente para consumir la proteína, pero sería todo lo contrario, ¿no? A ver, el huevo, la proteína que se toma como referencia para medir la capacidad digamos, la proteína que se ha usado, así como el agua, ustedes saben que en química es la referencia para comparar un montón de sustancias. Ejemplo, si yo la comparo por densidad, el agua es 1 y todas las otras cosas líquidas que se pueden medir densidad se miden todo en relación a ese valor de medida que es la unidad de referencia agua. Para proteínas y su valor biológico, es decir, la capacidad de aprovechamiento que tiene de esa proteína nuestro organismo, la proteína que se toma es la albúmina de huevo desnaturalizada. O sea, el máximo aprovechamiento que se puede hacer de la albúmina de huevo es cuando está desnaturalizada, que es cuando nuestro organismo maximiza la cantidad que queda en el organismo y que no va a materia fecal, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que nosotros ingerimos, que el cuerpo no lo puede aprovechar,
o se desperdicia por orina o por materia fecal, que son nuestra salida del sistema. Consumir huevo crudo hoy no tiene mucho sentido. Primero porque se sabe que no es la mejor manera en que el cuerpo lo va a aprovechar. Y segundo, por la posibilidad que dependiendo del origen de ese huevo pueda tener salmonela. Y si tiene salmonela, te podés agarrar una flor de intoxicación bacteriana en este caso, con una salmonelosis que te va a hacer pasar literalmente unos cuantos días de mierda. ¿Sí? Entonces, no es conveniente, conclusión, por más que en los gimnasios digan y demás, no es conveniente consumir el huevo crudo, sí la proteína desnaturalizada que viene o hervida con el huevo o que viene hoy en polvo a través de esos suplementos dietarios, sí, eso es otra cosa, pero ya traen la albúmina deshidratada y desnaturalizada, que ahí sí la capacidad de absorción es mucho mayor que incluso la del huevo. Pero bueno, dependiendo cómo es el tratamiento y con qué venga acompañado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, ¿qué hace la desnaturalización en las proteínas? Baja la solubilidad. ¿Por qué? Porque desbloquea los grupos hidrófobos y empieza a haber repulsión, entonces tiene que reacomodarse en el espacio. Y una proteína que estaba en suspensión coloidal ya empieza no estando en suspensión coloidal. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo una leche y la empiezo a calentar y se desnaturaliza, aparecen las albúminas y las globulinas, estas proteínas de las que hablamos, pegadas en el jarrito. Entonces, como se naturalizó, son las proteínas termolábiles de la leche, coagulan, y cuando coagulan, se adhieren a la superficie. Ahora, una proteína desnaturalizada, dependiendo de la sustitución de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos que tenga, aumentará la capacidad de retener agua. Por lo tanto, la proteína, una de las propiedades funcionales que tiene es de retener agua. ¿Por qué muchos alimentos tienen muchas proteínas? Un jamón cocido, todos los alimentos a base de carne. ¿Por qué los pollos los inyectan con agua para vender agua al precio de pollo? ¿Quién retiene esa agua que yo la inyecto? Bueno, la proteína puede retener esa agua. Ahora, en estado no desnaturalizada, muy poco, a menos que la congele y te la venda como hielo metido dentro del músculo del pollo. Si no, para que lo retenga, la tengo que transformar en producto. Entonces, un producto como la salchicha, el salchichón, el jamón cocido, todo ese tipo de productos, el queso, donde yo desnaturalizo proteína, una de las ganancias que tiene la industria es tratar de hacer que esa proteína fije mediante enlace puente hidrógeno-agua, por exposición de todos los grupos hidrofílicos alineados hacia el medio acuoso, y yo pueda vender agua al precio del producto. Esa es una de las estrategias por la cual se aumenta el rendimiento en kilo de materia prima, kilo de producto, tratando de que la proteína correctamente desnaturalizada retenga químicamente agua, no físicamente, porque si la retiene físicamente, tarde o temprano la suelta. Fíjense lo que pasa en los flanes o los postres, esos que vienen de caja. Yo los hago, quedan duritos, hermosos, y a las 6 horas están todos navegando en un mar de agua. ¿Por qué? Porque la proteína no pudo retener esa agua, la atrapó físicamente en el proceso de cocción, pero después la soltó. Obviamente que va a haber pérdida de la actividad biológica, pero en la mayoría de las proteínas una propiedad es el aumento de la viscosidad. Así como la clara de huevo al solidificarse cambia la textura de líquido a sólido, muchas proteínas son agentes espesantes y se espesan como incluso lo hace el almidón, que es un hidrato de carbono. Pero pierden, otro tema es que las proteínas desnaturalizadas, como se ve en esta imagen, favorece la interacción cadena con cadena de proteínas, ya sea porque se vinculan entre sí
por los grupos hidrofílicos como por los hidrofóbicos. Entonces, una característica importante es lo que se llama la agregación y precipitación. La agregación es la interacción proteína-proteína, cadena-cadena, y cuando esto adquiere una masa molecular tal que hace que por gravedad precipita. Entonces, esta es una de las maneras por las cuales, por ejemplo, yo puedo obtener ricota. La ricota, ¿qué es? Leche puesta en calentamiento en un medio ácido. Si yo le exprimo 2 limones a un jarrito con leche y la caliento, voy a precipitar todas las proteínas por acción del calor y por el pH en el cual ese medio está. Entonces, esa precipitación viene primero de una desnaturalización, seguida de una agregación, y cuando el peso molecular de la proteína que se va agregando sea suficiente, va a producirse el corte de la leche, donde va a precipitar la proteína en el fondo y el suero va a quedar sobrenadando. Esa capacidad de las proteínas me sirve mucho para obtener productos como el yogur, o el queso, o la ricota, por ejemplo. Sí. Que dijo recién que se hacía primero una desnaturalización y después una agregación, pero acá dice que si se desnaturaliza tiene incapacidad de generar agregación. Incapacidad de cristalizar, por lo tanto, lo opuesto a eso, cristalizar es agregar. Pensé que era un cristalizar barra agregar, por eso. No. Las proteínas pueden generar una estructura cristalina, pero en estado nativo, no en estado de desnaturalización. Y obviamente lo que más me interesa para el aprovechamiento como nutriente de esa proteína es que aumenta la susceptibilidad por el ataque de proteasas. Proteasas son el tipo de enzima que ataca la proteína y la desarma hasta conseguir los aminoácidos que le hacen falta para que el organismo utilice esa materia prima como fuente de generación de nuevo tejido. Lo que pasa es que la proteína, tenemos el problema de que no se almacena en el organismo como lo hacen las grasas. Las proteínas hay que ingerirlas sistemáticamente porque al no almacenarse, cuando yo tengo carencia de proteína, comienza un proceso de reciclado de nuestros tejidos muertos, y cuando se acaba el reciclado de tejido muerto, el organismo ya no tiene a qué echarle mano para poder generar el tejido que hace falta para reponer las estructuras. Tengan en cuenta que un cuerpo es una máquina que tiene su desgaste y que las células tienen su vida útil y que nacen, crecen, mueren a expensas de otras. Entonces, la renovación celular es algo constante en nuestro organismo. Todas nuestras células trabajan todos los días para ir renovando, aunque en su conjunto hay un proceso de envejecimiento, pero yo esa materia prima se la tengo que dar sistemáticamente. No puedo estar muchos días continuos sin consumir proteínas, porque el organismo se queda sin la materia prima fundamental para reponer tejidos. Entonces, no puedo estar sin que tenga un efecto adverso en mi salud, ¿no? Otro problema de las desnaturalizaciones que son sensibles a efectos del medio ambiente. ¿Y qué son los cambios en el medio ambiente que puedo tener? Agentes físicos o agentes químicos. Los agentes físicos son calor, frío, tratamientos mecánicos, y de hecho, vamos a ver cuando hagamos el práctico de manteca, que cómo yo voy a favorecer la desnaturalización de la proteína mediante el tratamiento mecánico. ¿Hicieron alguna vez crema chantilly ustedes? Sí, crema, azúcar. Sí. Bueno, ¿qué le da la textura a la crema chantilly? El aire. La desnaturalización. ¿Y a ver, el mecanismo que estamos hablando es, yo empiezo a batir. El batido entre el elemento que estoy utilizando para batir y el bowl que utilizo o el contenedor que utilice genera fricción. Esa fricción
genera esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte desnaturaliza la proteína desnaturalizada comienza a agregarse entre sí y a gelificar, en vez de precipitar, gelifica, y cuando hace un gel, puede retener aire, que es el que incorporó con el batido. Ese aire retenido en una estructura que puede gelificar, genera la textura necesaria para la crema batida, y la grasa que tiene la crema queda retenida en esa estructura de gel. Es decir, es como la proteína que está en suspensión coloidal, se desnaturaliza, se desenvuelve, se estira. Una vez que se estiró, se empieza a entrecruzar entre sí, forma como si fueran las vigas, las columnas y las paredes de un edificio, y dentro de cada hueco del edificio atrapa la grasa y atrapa el aire que yo le voy incorporando con el batido. Y eso es la estructura de la crema chantilly. Ahora, si yo a esa proteína, a esa clara de huevo, le saco la yema, no le aporto nada de grasa, y es solo la clara de huevo, voy a hacer un merengue. Si después lo meto en el horno y lo deshidrato, tengo el merengue común. Si a ese merengue le agrego azúcar, tendré el merengue dulce, y así sucesivamente. Pero todos los productos que yo fabrico, los fabrico a partir de aprovechar una propiedad que tiene la proteína, que es desnaturalizarse, por esfuerzo de corte, de agregarse, de gelificar, y de poder retener aire o lo que le quiera meter adentro, con la finalidad de, en estado crudo o después deshidratado y cocido, poder tener una textura particular. Todo eso se hace porque existe algo que se llama proteína, que tiene lo que se llama propiedades funcionales: gelificación, espesante, coagulante. Tiene varias propiedades las proteínas que yo voy a utilizar en la industria del alimento para valerme de esas propiedades y poder generar los distintos alimentos que uno conoce. ¿Vamos bien hasta acá? En un producto cárnico, ¿por qué pongo carne? Porque la proteína de la carne hace exactamente lo mismo que acabamos de decir que la proteína del huevo para hacer merengue. Yo quiero hacer una salchicha, parto de picar la salchicha, de picar la carne, de hacer una pasta, de meterle grasa, meterle condimento, meterle lo que sea, y esa pasta después embutirla en una tripa y cocinarla. Una vez que la cociné, gelifiqué la proteína. Una vez que enfrió, se hace un gel duro que permite tener retenida la grasa y todo lo demás que lleva la formulación de la salchicha. Lo mismo con la gelatina no deja de ser otra proteína en la cual ya tuvo un tratamiento previo en la fábrica hasta que se hizo polvito. Una vez que yo la disuelvo en agua caliente, la desnaturalizo, y cuando la enfrío en la heladera la gelifico. Ahora, la gelatina es la única proteína que tiene una propiedad que se llama reversibilidad. Yo la saco de la heladera, tiene temperatura ambiente y se vuelve líquida. La vuelvo a poner en frío, gelifica. La saco del frío, líquida. La vuelvo a poner en frío, vuelve a gelificar. Lo puedo hacer un par de veces a eso. Pero en este caso es un gel reversible, es el único caso. Pero las proteínas generan geles en general irreversibles que confieren una estructura que es una matriz a partir de cual yo la puedo rellenar con lo que quiera adentro. Y ahí le meto grasa, le meto condimento, le meto hidratos de carbono, almidón, lo que sea, y voy conformando las distintas pastas a partir del cual yo puedo hacer un jamón cocido, puedo hacer un salchichón, o puedo hacer cualquier producto que yo haga una hamburguesa a base de carne. Siempre que yo... o muchas veces ustedes vieron que ponen huevo para aglutinar una masa. ¿Para qué ponen el huevo? Por el aporte de proteína que tiene el huevo. ¿Quién va a ser de aglutinante entre los distintos elementos que tiene una hamburguesa? El pan rallado, la carne y todo eso. El huevo. ¿Por qué? Porque esa proteína es la que más fácil se va a desnaturalizar y va a interaccionar con todos los enlaces que exponga con los demás componentes de la carne, la grasa, el pan rallado y todo lo que le ponga como relleno a esa hamburguesa. Por lo tanto, conclusión, cuando la cocine y le dé la temperatura,
va a gelificar y ese gel me va a dar la textura que yo estoy acostumbrado a consumir cuando mastico una hamburguesa. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es la única forma, es la más común, pero no es la única forma de desnaturalizar proteínas. Yo puedo desnaturalizar por radiación, no es lo más común, pero existen procesos, o por presión. Hoy, incluso, hay una manera de descontaminar alimentos por pulsos de presión. Son alimentos, por supuesto, que no se modifica su textura por un pulso de presión. No sé, yo feteo jamón cocido para el súper, lo pongo en la bolsita y lo someto a una máquina que le da un shock de presión. Revienta toda la estructura celular, mata todas las bacterias, sin que eso modifique la feta de jamón. Entonces, en esos casos es posible utilizar esa tecnología, pero no son lo más común. Y como la mayoría de los microorganismos, su constitución es lipoproteica, su membrana celular, una vez que yo desnaturalicé la proteína del microorganismo, habrá perdido su actividad biológica, por lo tanto dejó de ser un microorganismo para ser un residuo de proteína que está por ahí dando vuelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Y después puedo desnaturalizar por agentes físicos o químicos, ¿no? Los químicos, ácido base, metales que estén presentes y que puedan desnaturalizar, solventes, desde el alcohol común etílico hasta cualquier isopropílico, cualquier tipo de alcohol, sirve. Cualquier detergente que tenga la capacidad de generar interacción con los grupos hidrofóbicos de la proteína, puede desnaturalizar proteína. En general los detergentes que desnaturalizan son desnaturalizaciones reversibles, a menos que estén los detergentes enzimáticos que se usan en los hospitales, que abren la proteína y las enzimas van y la rompen, por lo tanto ahí destruyen todos los contaminantes biológicos y todos los restos de sangre que puedan tener las proteínas. O puedo tener también agentes químicos que reducen los grupos puente disulfuro, que también conforman muchos de los aminoácidos. Por eso, uno cuando come mucha proteína, a veces tiene efectos residuales como la liberación de muchos gases con el producto que ya todos conocemos de los grupos disulfuro, ¿no? Sabemos que son grupos que en el metabolismo generan un fuerte olor a huevo podrido. Entonces, el consumo de mucha proteína no digerida y no roto este enlace de puente disulfuro genera indigestión en la mayoría de las personas, que es una, característica común de eso. Entonces, las proteínas en los alimentos nosotros las queremos por su propiedad como ingrediente y por ende todas las características funcionales como mencionamos, por su carácter sensorial y porque pueden precipitar o pueden coagular o pueden gelificar, y eso confiere una cierta textura o cambio de la viscosidad de los alimentos en los cuales participan. Por lo tanto, a mí me sirve. Y una de las propiedades más importantes que tienen las proteínas, por la cual se pone como ingrediente en cualquier alimento, es por la capacidad de absorber agua. No hay, a excepción del almidón y algunos hidratos de carbono, no hay otros compuestos que puedan retener establemente agua como las proteínas. Entonces, fíjense, esto es una curva característica de una proteína de soja. Habrán escuchado que parte de la carne que se suele usar en las hamburguesas se reemplaza por un texturizado de soja. ¿Qué significa texturizado de soja? Es una proteína de origen vegetal
en este caso de la soja, que ha tenido todo un tratamiento térmico, que la ha permitido desnaturalizar, que ha permitido exponer sus grupos hidrofílicos como hidrofóbicos, y fíjense que, esto no lo dije, pero voy a volver para que lo vean acá bien claramente, la proteína es un grupo fuertemente cargado polarmente hablando, y dependiendo que sea este R, mírenlo acá, dependiendo que sea el R, puede tener más de un grupo amino, más de un grupo ácido, o grupos iónicos fuertemente cargados. Entonces, una proteína tiene, en definitiva, lo que se llama una carga neta. Es decir, si yo sumo todas las cargas positivas y todas las cargas negativas, no siempre me da cero. Hay proteínas que son electropositivas y hay proteínas que son electronegativas. Casi no hay proteínas neutras. Entonces, si una proteína tiene una carga neta, hablando de la parte iónica, ¿no? Y esa carga neta va a ser modificada por el medio en el que esta proteína está, aparece lo que se llama el punto isoeléctrico de la proteína. ¿Qué es el punto isoeléctrico de la proteína? El pH, porque por eso condiciona el medio. El pH se modifica agregando protones al medio, o oxidrilos al medio. Entonces, si una proteína tiene una carga neta, yo podré, dependiendo de la carga neta de la proteína, y dependiendo que esté agregando si protones o oxidrilos, neutralizar esa carga neta, y voy a estar en el punto del punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El pH, al cual la carga neta es cero. En el punto isoeléctrico, las proteínas tienen la mínima capacidad de interaccionar con el agua y la mínima capacidad de solvatación. ¿Por qué? Porque obviamente la capacidad de interaccionar está neutralizada por los protones agregados, entonces no hay establecimiento de puente hidrógeno. Por ende, si yo quiero precipitar una proteína, la voy a llevar al punto isoeléctrico. Al punto isoeléctrico la carga neta va a ser cero, la capacidad de interaccionar proteína-agua va a minimizarse al máximo, y la capacidad de interaccionar proteína por proteína a través de los grupos hidrofóbicos va a ser máxima. ¿Por qué? Porque estoy minimizando la repulsión que el agua le genera. Por lo tanto, puedo agregar y puedo precipitar proteínas ahí. De hecho, para hacer yogur, para hacer ricota, es lo que busco. Que la fermentación produzca ácido láctico a tal punto que llegue al punto isoeléctrico de la proteína. Cuando llega al punto isoeléctrico de la proteína deja de solvatarse y precipita formando esa masa sólida que nosotros conocemos como yogur, el yogur firme, ¿no? Después yogur líquido, cuando tengo el firme lo bato, rompo ese coágulo y lo hago viscoso, un producto viscoso. Pero el yogur no existe como tal líquido, sino que lo tengo que generar a partir de la gelificación de la coagulación de la proteína, la agregación y la coagulación de la proteína, por haber llegado producto de una fermentación al punto isoeléctrico. Ahora, eso es si la quiero precipitar. Ahora, si la quiero usar para que retenga químicamente agua y aumente el rendimiento de un producto, en un jamón cocido, por ejemplo, ¿a mí qué me conviene? ¿Tenerla en el punto isoeléctrico o hacerle bajar el pH al jamón todo lo que pueda y llegar a la máxima capacidad de retención de agua? Obviamente, llegar a la máxima capacidad de retener agua. Entonces acá yo directamente inyecto el jamón con una salmuera que tiene los nitritos y tiene los condimentos, la sal y todo lo que yo le quiera poner al jamón, y voy a pretender que la proteína esa, a ese pH, que estará acá entre 3 y 4, sea capaz de retener la mayor cantidad de agua posible. Que después cuando lo cocine esa proteína se desnaturalice y cuando lo enfríe se gelifique. Entonces tendré una pasta que se transformó después en una barra. El jamón que ustedes ven no es que tenga esa forma, es que en realidad se cocina en un molde que le da la forma, en barra, en ese tipo trapecio. O sea, la forma que tiene un jamón cocido, o cuando ustedes van a una fiambrería
que tienen los productos es la forma del molde que los contuvo, porque en realidad eso nació como una pasta a la cual se gelificó después, igual que una gelatina. Yo no importa dónde ponga el líquido, la gelatina va a tener la forma del molde que la contuvo mientras se estuvo enfriando. Ahora, una cosa es que se enfríe reteniendo agua y otra cosa es que no. Yo, para aumentar el rendimiento del producto, imagínense que si puedo vender un 10% de producto al precio, un 10% de agua al precio de un jamón, que hoy no sé cuánto vale el kilo de jamón, pero no debe estar barato. ¿Me siguen el razonamiento? Sí, profe. Bien, y si encima a las proteínas, siendo compuestos cargados, como le pasaba al agua, agrego sal o agrego iones fuertemente cargados, ¿sí? Esos iones van a meterse en esa red proteica que tiene agua, ya generan un efecto en el agua, y ahora van a generar un efecto a su vez en la proteína, porque donde hay carga, estos iones van a interaccionar con esas cargas. Entonces van a terminar favoreciendo la apertura de la red proteica, fijando esos iones y aumentando más aún la absorción de agua. Entonces, empiezan a ver que la proteína interesa no solo como nutriente por la calidad de aminoácidos que tiene, sino como propiedad funcional para darle la textura y muchas veces parte del sabor que el alimento va a tener. Y es un agente que o se usa como viscosante, como espesante o como gelificante. Fíjense acá distintas curvas que dan propiedades distintas de distintos tipos de proteínas que hoy se consiguen en el mercado como ingredientes. Acá vamos a ver, por ejemplo, fíjense, proteína de pescado, miren la curva que tiene. Fíjense, proteína de soja, la curva que tiene. Fíjense, caseinato de sodio, que es un derivado del suero de queso. ¿Sí? Perdón, caseinato de sodio, que es de la caseína, que es la principal proteína de la leche, y que es la principal proteína con la cual se hace queso, perdón. Y esta es la proteína del concentrado del suero de queso, son básicamente albúminas y globulina, una mezcla. Fíjense que cada curva de cada proteína tiene una forma totalmente distinta. Entonces, si yo quiero usarla como ingrediente en una formulación, ¿a todas las proteínas las voy a llevar al mismo pH? No, porque esto muestra que no todas tienen el mismo punto isoeléctrico. ¿Yo conozco alimentos que tengan un pH de 10? Ninguno. ¿Conozco alimentos que tengan un pH en 3, 4, 5? Sí, la mayoría. ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar dentro de lo que son el rango de alimentos que nosotros ingerimos, cuál es la proteína que más se va a adaptar a la función tecnológica que yo le quiera poner. Una cosa es que ponga proteína como valor biológico por calidad de aminoácidos, y otra cosa es que ponga proteínas por una función tecnológica que me sirva como espesante, como gelificante o como emulsionante. Todo depende para qué yo la quiera, es la proteína que yo voy a elegir para utilizar. Entonces, estas proteínas y su solubilidad en agua van a estar fuertemente condicionadas por el pH, por los solventes que estén en el medio, por la temperatura a partir de la cual yo procese ese producto y por la cantidad de iones que pueden estar presentes en el medio. Siempre, el pH no importa el pH del cual está el medio, me importa la relación que hay entre el pH del medio y la proteína para poder obtener la mayor ventaja tecnológica posible. Entonces, si yo quiero retener agua, me voy a ir a la zona de la más alejada posible del punto isoeléctrico. Si quiero precipitarla, me voy a ir a la zona más próxima al punto isoeléctrico. Entonces, en los yogures, en la ricota, yo lo que quiero hacer para obtenerlo es precipitarla. Por lo tanto, voy a
favorecer clavarme en el punto isoeléctrico para que esa proteína se desnaturalice y precipite. Ahora, para la fabricación del queso no uso esa propiedad de la proteína para poder coagularla, uso otra propiedad de la proteína. Si yo la quiero desestabilizar, no solamente importa el pH, sino la temperatura a la cual está el medio en el cual la estoy produciendo, porque puede que esté en el pH correcto, pero por efecto de la temperatura cometa un error y tecnológicamente invalide a esa proteína para actuar como gelificante, espesante o etcétera. O puede ser que le meta más sodio, potasio o alguno de estos iones fuertemente cargados y me desestabilicen la proteína pese a tenerla en el pH correcto. Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiera hacer, es la propiedad que yo voy a utilizar de esa proteína. Las proteínas también se las mira no solamente con el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de, che, ¿qué tienen que ver con el deterioro? Bueno, si bien tienen muchas propiedades funcionales deseadas en los alimentos, también participan en los deterioros. ¿Por qué? Porque si yo voy y compro, no sé, el famoso jamón del supermercado en feta, que lo veo hermoso y cuando hablo el sobrecito estás nadando de agua, que es agua exudada porque no ha podido ser retenida y por ende quiere decir ahí que la proteína algo le pasó y liberó una cantidad no prevista de agua. Evidentemente ahí la capacidad de retener agua por alguna razón se alteró. ¿Qué pasa cuando una reacción de deterioro hace que yo invalide ciertos aminoácidos que son esenciales? Por ejemplo, países como México, que no tienen una dieta rica en carne como tenemos nosotros, una de las fuentes principales que tiene por la cantidad de población que tiene de ingesta de proteína para la población es la leche. La leche tiene un aminoácido esencial que se llama lisina. La lisina, dentro de la secuencia de aminoácidos de la estructura primaria, es la más débil de todas y es de las primeras que se destruye cuando está sometido a un tratamiento térmico. Entonces, en el proceso de fabricación de leche en polvo, México es uno de los países, por ejemplo, o muchos países africanos y demás, donde la ingesta de proteína es mucho más raleada que la que tenemos nosotros, compran grandes lotes de leche con una especificación muy alta en lisina disponible. ¿Qué significa eso? Que tu tratamiento térmico tiene que ser tan bueno que permita deshidratarla sin reducirle a niveles inaceptables el contenido de lisina. ¿Por qué? Porque como no comen otra cosa que les aporte ese aminoácido, lo tiene que aportar ese alimento que han designado como estrategia país, que es a través del cual va a llegar al consumidor. Nosotros en muchos casos, fíjense, nosotros consumimos mucha carne y mucha harina. Entonces, toda la cantidad de, en este caso, vitaminas que nosotros no ingerimos por no tener una dieta balanceada, agarren un paquete de harina, el que sea, y van a ver que dice que está fortalecido con ácido fólico, bla, 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 una serie de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué suplementan algo que una población masivamente consume? Porque es la única manera de suministrarle eso que de otra manera carecería. Ejemplo, la sal, que nosotros usamos, la sal de mesa, está iodada, es decir, tiene yodo. ¿Por qué tiene yodo? Y porque nosotros no vivimos cerca del mar y no consumimos la cantidad de pescado que nos aportaría el yodo que nos hace falta. Y si no tenemos yodo, desarrollaríamos toda la papada de la garganta, una enfermedad que se llama bocio. Y tendríamos un problema de salud por la carencia de yodo. Entonces, ¿cómo hacen las poblaciones a nivel mundial? Bueno, en función de lo que carecen, que genera masivamente problemas de salud, buscan cómo suplementarlo. Y en el caso la leche, es un problema la destrucción de cierto aminoácido, como la lisina, cuando la población tiene la leche como principal fuente de proteína de alto valor biológico. Cuando el consumo de huevo, carne o
u otra proteína de origen animal no es suficiente, la leche suele ser la única vía por la cual lo ingieren. Por lo tanto, generalmente se apela a procesos muy controlados, que no en todas las plantas se puede hacer, para poder cumplir especificaciones en materia incluso de destrucción de aminoácidos. A su vez, las proteínas participan como fuente de deterioro en reacciones de perdimiento no enzimático, que hacen que este aminoácido de alto valor biológico se inutilice producto de la reacción. En el único caso en donde la reacción es deseada, digamos, esta de perdimiento no enzimático, vamos a ver un poquito más adelante una reacción que se llama la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es una reacción que se da entre un aminoácido de una proteína y un grupo y un azúcar reductor. Ese azúcar reductor que tiene ese carbonilo libre que interacciona con la proteína produce una reacción cuyo producto final es un compuesto de color pardo. Bueno, en todos los casos es algo que nosotros tenemos que inhibir, pero en el único caso que lo queremos favorecer es en la fabricación de dulce de leche. Es la única situación en la cual el producto ese de color pardo produce algo que no tiene que ver con la ingesta de leche como fuente de nutrición, sino que tiene que ver con la obtención de compuestos coloreados y de sabor apropiado que son del agrado del consumidor. Pero en la mayoría de los casos, el perdimiento son reacciones que queremos evitar. Y por supuesto las proteínas favorecen al metabolismo de las bacterias y son la principal fuente de nutrientes de los microorganismos que contaminan los alimentos. Por ende, alimentos ricos en proteínas, en general, son los más sensibles al desarrollo y a la contaminación microbiológica. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. O está claro, o todos están dormidos, o no sé qué pasa. Está claro, profe. Bien. Bueno. ¿Qué hora? ¿Alguien me dice la hora? 5:10. Bien. ¿Me bancarían un cachitín más, 10, 15 minutos más? Así terminamos de dar un pantallazo de los hidratos de carbono y podemos dejar la resolución, digamos, una aplicación práctica en el proceso de fabricación de dulce de leche, donde todo esto se conjuga, agua, proteína, hidrato de carbono, lo dejamos para la clase que viene junto con grasa y podemos no retrasarnos tanto. ¿Me bancan unos minutitos más? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Ok. La historia de los hidratos de carbono es bastante distinta a las proteínas y el agua. Los hidratos de carbono son polímeros de una unidad básica que en general es un monosacárido que se llama glucosa, fructosa, o es en general una cadena carbonada que en el espacio se distribuye de manera cíclica y que genera un polímero que da una textura particular. Todos los vegetales están constituidos básicamente de un tipo de hidrato de carbono que nosotros no somos capaces de digerir porque nosotros no somos esencialmente herbívoros, ¿sí? Pero los herbívoros tienen un hidrato de carbono, tienen una enzima que es capaz de digerir la celulosa, cosa que nosotros no somos capaces de digerir ese polisacárido llamado celulosa. Entonces, nosotros podemos digerir almidones, podemos digerir pectinas, podemos digerir ciertos aminoácidos, polisacáridos, pero no podemos digerir el universo de polisacáridos que la naturaleza tiene.
Entonces, la naturaleza ha constituido dentro del grupo de los hidratos de carbono a un grupo de compuestos que está constituido esencialmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Y estos hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, los más conocidos son la glucosa, la fructosa, que son estos simbolitos que tenemos como unidad de monosacárido acá en este polímero que vemos de celulosa. El disacárido más conocido que conocemos es el azúcar común, que es la unión de una glucosa más una fructosa, una cadena de 6 átomos de carbono con una cadena de 5 átomos de carbono. Y estos son isómeros de esa molécula. Los oligosacáridos son polímeros no tan largos como los polisacáridos, que tienen la característica de tener muchas propiedades funcionales interesantes en alimentos. Ahora los vamos a ir viendo. Y los polisacáridos, bueno, son moléculas mucho más grandes que confieren texturas particulares. Dentro de este grupo, también de compuestos a base de carbono, oxígeno e hidrógeno, tenemos a todos los polialcoholes que conforman el universo. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito todo lo que pasa por acá. ¿Cuáles son los principales temas a tener en cuenta con los hidratos de carbono en alimentos? Primero, que participan en el deterioro de los alimentos y sobre todo los mono y los disacáridos. Mientras más azúcares simples exista disponible, más rápido la mayoría de las bacterias pueden generar su metabolismo y pueden crecer, multiplicarse y deteriorar el alimento. Como tienen una cadena carbonada expuesta y tienen oxidrilos o hidrógenos unidos a estos átomos de carbono, tienen la posibilidad de formar puente hidrógeno con el agua, por lo tanto, tienen gran capacidad hidrofílica. Pueden interaccionar muy bien con otros hidratos de carbono o con proteínas, a través, por supuesto, de los compuestos polares. Una característica que se descubrió no hace muchos años es la capacidad que tienen de interaccionar con los compuestos apolares, con las grasas, de una manera particular, no a través de uniones químicas, sino de uniones físicas, o de atrapamiento físico en una estructura, que ahora la vamos a ver en un cuadrito. En general, los hidratos de carbono simples, o los monos, los disacáridos, tienen la posibilidad, sometidos a temperatura, de generar compuestos muy palatables, o muy pretendidos por la mayoría de los consumidores. Todos los sabores a caramelo se generan producto del calentamiento de azúcares, ¿sí? Tienen poder edulcorante, que es otra propiedad súper valorada, aunque hoy, por toda la cuestión de nutricional y de alimentación saludable, bueno, tiene restricciones, y los hidratos de carbono cumplen una función biológica fundamental para nosotros, sobre todo los hidratos de carbono, como los polisacáridos, que constituyen parte de la fibra que se considera dietaria, o la fibra alimentaria. Ustedes habrán escuchado que nosotros debemos ingerir diariamente una determinada cantidad de frutas y verduras como fuente de fibra. ¿Qué significa esto? Tenemos que ingerir hidratos de carbono que no los podamos digerir, y que a partir de no haberlos digerido, aumenten el volumen que tenemos en el intestino por la hidratación que adquiere el intestino. Al aumentar el volumen intestinal, genera movimientos musculares del intestino que favorecen la motilidad y por ende la evacuación. Entonces, para mantener nuestro sistema con flujo constante
de evacuación de todos los residuos que nosotros generamos a partir de los alimentos que consumimos, y poder eliminar todas las toxinas que se eliminan a partir del tracto gastrointestinal, es necesario comer fibra para tener una frecuencia de evacuación constante a lo largo del tiempo. Todo esto se logra con hidratos de carbono equilibrados dentro de la composición química o el diseño del alimento. ¿Por qué los hidratos de carbono participan en el deterioro? Porque sufren hidrólisis, es decir, ruptura de esta molécula, y eso se puede hacer por vía química o enzimática. Porque yo puedo generar caramelos a partir de temperatura y pH, porque participan como alimento de microorganismos capaces de producir cambios enzimáticos o microbianos. Entonces, en todas las fermentaciones, ya sea pan, vino, cerveza, lo que ustedes quieran, necesito hidratos de carbono para darle de comer a esas levaduras o a esas enzimas que producen esos cambios. Entonces, como participan en todo este tipo de reacciones, los hidratos de carbono son una fuente importante en el diseño de un alimento, ya sea porque viene así concebido por la naturaleza o porque es un alimento formulado que yo voy a generarlo artificialmente. Ejemplo, una barrita de cereal, ¿sí? ¿Yo qué quiero en una barrita de cereal? Quiero que tenga fibra, por eso aporto cereal. Quiero que genere una reacción de caramelización, por eso generalmente la baño con un almíbar que ha tenido un calentamiento para que genere gusto caramelo. Le pongo, si quiero que tenga proteína, algunos le pusieron yogur, otros le pusieron otros componentes, pero le están agregando una carga de proteína. Si quiero que sea dulce, le agrego azúcar. Puedo diseñar un alimento, pero fíjense que siempre ronda entre los hidratos de carbono. Y tienen el gran problema los hidratos de carbono, que son adictivos. Al igual que las grasas, el cuerpo, una vez que se habitúa a consumirlo, cada vez pide más. Y el hidrato de carbono tiene la característica de que en el metabolismo, cuando no se puede consumir en el momento, se acumula. A diferencia de la proteína que se libera a través de nuestro sistema de evacuación, el hidrato de carbono se acumula. ¿Y cómo lo acumula el organismo? Lo pasa a grasa y lo sintetiza, dejándolo como flotador o como relleno en las piernas y en los glúteos para las mujeres. Normalmente es la zona donde los hombres en la panza y las mujeres más bien en la cola y en las piernas, es donde acumulan grasa como reserva de energía para momentos en donde no haya ingesta de alimento y el organismo necesite. Entonces, el principal problema de los hidratos de carbono, sobre todo los hidratos de carbono simple, es que además de aumentarte la demanda de insulina en sangre y demás, genera grasa como depósito o reserva de energía. Y eso, hoy con todo lo que en materia de nutrición y estética se está imponiendo, bueno, empiezan a estar en el ojo de la tormenta y buscan de ser reemplazados por cosas más saludables. También participan muchísimo en la interacción con el agua, y de hecho pueden formar todo esto que ustedes ven, y que ahora lo vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos. Permítanme, esto quería mostrarles. Pasar un minuto, después me vuelvo. Hay una propiedad importante de los hidratos de carbono que se descubrió no hace mucho. Se estudió mucho porque podía formar las láminas. ¿Cómo se llama hoy? Se me fue el nombre de las masas estas, el hojaldre. Las masas estas que tienen muchísima grasa. ¿Cómo era que una medialuna o el hojaldre se generaba en el panificado? ¿Cómo era que el hidrato de carbono podía retener a la grasa?
si se supone que uno es polar y el otro es apolar. Imagínense que si yo tengo, a ver, ¿dónde tenía una foto de un hidrato de carbono? Acá. Acá. Imagínense que esto es un hidrato de carbono, y miren todos los grupos oxidrilos que tiene, y por ende todos los puentes de hidrógeno que puede formar cada uno de estos con agua. Entonces la capacidad de solvatación era muy grande. Y decían, pero ¿por qué si el hidrato de carbono es muy afín al agua y es apolar, ¿por qué retiene tanta grasa? ¿Por qué la grasa que yo pongo en una masa la puedo cocinar a 200 grados, no se funde y no escurre de la masa? ¿Por qué queda atrapada o retenida en la masa? Entonces empezaron a estudiar cuál era la interacción entre la proteína y el hidrato de carbono, y rápidamente se pudo explicar por todo lo que vimos anteriormente, pero lo que no se podía explicar era por qué la grasa no se fundía y salía de la masa. Y llegaron a la conclusión, después de varios estudios, es que la molécula, el hexágono que forma el hidrato de carbono, cuando uno lo amasa y lo transforma en una masa, lo hidrata y lo transforma en una masa, una harina, junto con la proteína que viene en la harina, el hidrato de carbono adquiere una forma hexagonal, y esa forma hexagonal genera una hélice tipo proteína que atrapa mecánicamente la grasa adentro. Es como un churro relleno con grasa. Imagínense un churro, digamos, que al medio está relleno. Bueno, el hidrato de carbono, esa molécula larga, de alto peso molecular, envuelve físicamente la grasa y la protege de la temperatura. Razón por la cual se pudo ver después, por supuesto, con un montón de estudios, que la proteína interacciona con el hidrato de carbono, y el hidrato de carbono envuelve a la grasa, entonces la grasa queda ocluida, pequeñas fracciones de triglicéridos quedan ocluidas dentro de la hélice que genera este hidrato de carbono, y lo protege de la fusión a altas temperaturas. Razón por la cual yo puedo conseguir hoy masas hojaldradas, muy grasosas, sin que durante la cocción se pierda esa grasa. Y es gracias a esta propiedad emulsionante que tiene el hidrato de carbono, pero es en el único caso en alimentos en donde la emulsión no es una interacción química, es una interacción física, ¿sí? A diferencia de las otras emulsiones que vamos a ver, que en donde, bueno, hay una afinidad apolar que permite solubilizar una cosa con otra. ¿Estamos bien hasta acá? El hidrato de carbono solo también lo hace. Se ve mucho más estable y la masa tiene otra textura cuando además tiene proteína, porque yo no puedo separar en una harina la proteína del almidón. En el proceso de molienda del trigo, yo puedo descascarar la superficie del trigo y sacar lo que se llama el afrechillo, que es la mayor parte de la proteína que está en la cáscara del trigo por fuera. Pero la proteína que está adentro, en contacto con el almidón, no la puedo separar. Entonces tendré una harina 3,0, 4,0, la harina que sea, en función del grado de extracción de proteína que tenga, pero lo que no puedo es separar proteína de almidones. Entonces, se vio que la interacción proteína-almidón funciona súper bien como emulsionante para retener físicamente grasa. Ahora, si yo quiero con almidón puro, ya no de trigo, de maíz, por ejemplo, quiero hacer lo mismo, se dificulta bastante. Entonces yo necesito a la proteína para que estabilice a esta hélice de almidón y pueda retener la grasa. Sobre todo en la cocción, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Ok. Bueno, yo les voy a proponer para no avanzar más y poder
hacer un pequeño repasito antes de continuar y llegar a lo que quiero mostrarles respecto a dulce de leche, que paremos acá. Yo les voy a pedir una cosa. Para la próxima clase, relean hasta donde llegamos como punto de partida, así no tenemos que retroceder o rebobinar tanto para poder continuar. Por otro lado, les voy a pedir que si conocen a gente que está inscrito en la cátedra y que todavía podría no haberse inscrito en el Classroom, que lo haga, por favor. Y yo vía Classroom, para la próxima clase ya les voy a poner todo el material que vamos a estar utilizando. Y la próxima clase vamos a hacer, después que terminemos de ver toda esta unidad, vamos a hacer la primera encuestita esta, que va a formar parte del pool de notas que vamos a utilizar para redondear los parciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, antes que cortemos, consultar? Profe, una pregunta. ¿La filmina de la clase pasada y la que mostró recién, la va a subir al Classroom? No, está en la autogestión. Ah, bueno. Está todo en la autogestión. Ah, vos sabés que la de aceite de la clase pasada, ahora te la subo. Menos mal que me hiciste acordar. Borré todo lo que estaba en el autogestión viejo y voy a ir subiendo todo lo que está actualizado de la última versión. Ahora te subo la de aceite para que ya quede todo al día. Bueno, gracias. De nada. Profe, le iba a consultar, para el cuestionario de la clase que viene, ¿desde qué parte a qué parte iría para saber? ¿Desde el inicio? Todo lo que avancemos, menos lo que vimos de aceite, desde que empezamos hoy en agua hasta donde terminemos. Todas las filminas que están subidas, vas a ver que hay 4 PDF subidos hoy. Esos 4 PDF van a componer el cuestionario. Listo, profe, muchas ¿Cuál es la gracias. idea del cuestionario? Que ustedes se den cuenta, si me van entendiendo, y yo me puedo dar cuenta si me voy haciendo entender. Con la finalidad de que vayan viendo sobre qué tienen que hacer foco a la hora de estudiar para el parcial y no esperar hasta la última semana y tratar de estudiar todo de golpe, que generalmente no es lo aconsejable. Listo, profe, muchas gracias. Por favor. Bueno, chicos, nos estamos comunicando entonces. Que tengan buen fin de semana y buenas Pascuas para los que son creyentes, y para los otros, buen fin de semana largo. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe, nos vemos. igualmente.